Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos acá estudiando el libro del Apocalipsis. Vamos a entrar ahora al capítulo número 7 de este libro de Apocalipsis. Tenemos nuestra Biblia acá, estos 66 libros, y hemos ido avanzando. Y bueno, ya a medida que hemos empezado a estudiar el Apocalipsis, vamos corroborando gran parte de lo que habíamos visto desde el primer libro de la Biblia, pasando incluso por los evangelios, las epístolas, y ahora estamos acá en Apocalipsis capítulo número 7. Quiero tomar antes sí, el versículo anterior que precede al inicio del capítulo 7, el versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis. Ahí habíamos quedado cuando dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, en el capítulo 6 habíamos visto que ya se habían abierto 6 sellos. Entonces todavía no se abre el séptimo sello. Pero en medio de la apertura de este sexto sello nos habla acerca del terremoto grande, un gran terremoto, dice acá. La luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, por lo tanto, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, y toda persona buscaban esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esta es la descripción que hace Juan con respecto a todo lo que está viendo, que está aconteciendo. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Se refiere a Dios y a Jesucristo, en el cual nosotros tenemos salvación, tenemos redención. Pero aquel que ha negado a Jesucristo ha negado al Padre, y el que ha negado al Padre ha negado al Hijo. Entonces aquí nosotros empezamos a ver que todas esas personas que buscaban sostenerse por sus riquezas, por su influencia, por todas esas cosas, nadie puede permanecer en pie delante del gran día de su ira, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Sabe? Pero ya la iglesia no vamos a estar ahí. Ya la iglesia del Señor vamos a estar con el Señor en los cielos. Primera de Tesalonicenses, búsquelo usted, capítulo 5, versículo número 9. Dice ahí que el Señor no nos ha puesto para ira, sino que nos ha colocado para salvación por medio de Jesucristo. Entonces, ya usted no va a ser parte de todo esto que está pasando acá. Nosotros estaremos con el Señor en el cielo. Estaremos ahí esos 7 años donde nos prepararemos, ¿cierto?, en adoración, en el reino del Señor, para venir a reinar después con Él acá a esta tierra. Sabemos que el reino del Señor ya está en nuestro corazón, pero esa parte ahí de esos 7 años, seguramente el Señor nos va a instruir, nos va a preparar para lo que va a ser el reino milenial, ¿cierto?, que después vamos a estudiar en los próximos capítulos. Bueno, y aquí nosotros, como vemos, el gran día de su ira ha llegado, y nadie, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero el Señor siempre tiene misericordia. El Señor tiene siempre lo que nosotros vemos en medio de una debacle, dentro de una catástrofe y de juicio grande de Dios. Dios también tiene un grado de misericordia, más que un grado, tiene mucha misericordia que se renueva constantemente. Vamos al capítulo 7 entonces. Dice: después de esto vi a 4 ángeles, pongan atención a esto, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿ya? O sea, norte, sur, este y oeste, ¿ya? En los 4 ángulos ellos estaban parando, detuvieron el viento para que no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo. Pongan atención, este ángel tenía el sello del Dios vivo, o sea, era un enviado del Señor. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y había que obedecer aquella orden. Entonces esos ángeles no podían correr con colores propios, por iniciativa propia. Ellos tuvieron que detener todo aquello a la voz de este otro ángel que era enviado del Señor, diciendo, deténganse porque vamos a sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora vamos a ver acá lo que dice Juan con respecto a quiénes eran estas personas que iban a ser sellados en sus frentes, porque también hay múltiples interpretaciones, pero yo me quedo con lo que dice la palabra del Señor acá, ¿ya? Y ahí le voy a explicar un poco más adelante esto. Juan dice, y oí, ¿cierto?, el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, aquí ya no dice de la iglesia, no dice de un grupo, de una corporación, de alguna religión, porque hay religiones que dicen que ellos son los sellados. Otras personas dicen, no, es que nosotros, este pueblo, este país van a ser los sellados. Pero aquí claramente, más allá de hablar de esto, nos habla de las tribus de los hijos de Israel. Esas tribus, ¿cierto? Esas que el Señor de ahí de Jacob, ¿cierto? Entendiendo que todo esto empezó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y de esos hijos de Jacob, de ahí vienen las tribus. Entonces, de esas tribus, de esas descendencias, es que van a salir los 144.000 sellados. Y aquí empieza a nombrar las tribus, de la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén igual número, de la tribu de Gad, y empieza a hablar tribu por tribu. Pero quiero consignar aquí en el versículo 8, cuando dice de la tribu de José, 12.000 sellados. Ahora, entre las tribus, es cierto que José era hijo, ¿cierto?, de Jacob, y nosotros sabemos toda la historia de él, que fue ahí echado en una cisterna y que después alcanzó niveles de ser padre de Faraón. El mismo ahí en el libro de Génesis nos dice que ese era el llamado de él, a ser padre de Faraón y protector de Israel. Él ahí estando en Egipto era gobernador de Egipto. Pero aún así, con todo eso, él no iba a ser parte, el nombre de él, de las tribus, sino que el que tomó ese lugar fue el hijo menor de él, que fue Manasés. Recuerden ustedes cuando Jacob, ya anciano, él estando ahí en Egipto, cuando ya lo había mandado a buscar José, y José le presenta a sus hijos, le presenta a Efraín, que era el mayor, y a Manasés el menor. Y la lógica de José y todo lo que se decía, la tradición de ese tiempo era que el mayor era el que tenía la bendición de la primogenitura. Pero de pronto Jacob invierte, ¿cierto?, aquello, porque estaba siendo guiado por Dios, y al menor le da la bendición de la primogenitura. Nos referimos a Manasés. Entonces fíjense que Manasés pasa a ser parte, después mencionado, con las tribus como hijos, ¿cierto? Aunque él era nieto de Jacob, pero para todos los efectos era de la tribu de Jacob, de la tribu de Israel, ¿cierto? De las tribus de Israel. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver que se omite a uno de los hijos legítimos de Jacob, y que es Dan. Entonces nos llama la atención esto, ¿por qué se le omite? ¿Por qué aquí se menciona a José? O sea, y podría a lo mejor haber dicho dos, pero si, bueno, se omite a Dan, tal vez podría haber ocupado el lugar Efraín. Pero aquí claramente lo ocupa José, al menos en este capítulo número 7. Y vamos a ver lo siguiente, porque después vamos a hacer un análisis también que creo que también nos va a despejar muchas dudas con respecto a esto. Primero vamos a ir a, aquí tengo mi separador de Biblia, vamos a ir a Génesis
Génesis capítulo número 49. Génesis capítulo 49, versículo número 17. ¿Ya? ¿Y qué nos dice ahí? Nos habla acerca de la profecía de Jacob. Cuando Jacob, antes de morir, antes de partir, él empieza a dar una profecía sobre cada uno de sus hijos. Entonces nos vamos a ir específicamente, para no analizar todos los otros hijos de Jacob, vamos a irnos a Adán, que en este capítulo nos llama la atención que por qué fue excluido de este capítulo. Entonces el versículo número 17 nos dice: será Adán serpiente junto al camino. Mire, será serpiente. Nosotros sabemos que la serpiente simboliza engaño. ¿eh? Y por eso aquí el engaño, que en el Padre la mentira y el engaño, sabemos que es el diablo, ¿cierto? Satanás. Entonces dice: será Adán serpiente junto al camino, víbora a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Se está describiendo entonces a lo que era Adán, iba a ser este hijo de Jacob, su descendencia. Y si nos vamos ahora a Josué capítulo 18, versículo número 30. Aquí lo tengo yo. Josué. Perdón, no es Jueces. ¿eh? Jueces capítulo 18, versículo número 30. Aquí está. Entonces, aquí nos referimos acá, y les voy a leer textual lo que dice Jueces capítulo 18, versículo 30, dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, o sea, se refiere a los antepasados, la descendencia de ellos, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces claramente Dan, ellos, primeramente el error de ellos fue no haber querido recibir la asignación que a ellos les correspondía de su tierra, y por eso que ellos fueron los últimos en poder, ¿cierto?, tomar posesión, porque hasta este capítulo del libro de Jueces ellos no tenían posesión. Pero ahí ellos, en medio de todo eso y de una historia también que sale en el capítulo número 18, de múltiples cosas que no correspondían hacer y ellos hicieron, pero la más grave de todo es que ellos también se levantaron imágenes, llevaron a la idolatría a su gente, llevaron a desviarse de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, ellos, por desviarse, sabe que, y es muy interesante esto, la palabra del Señor nos habla con respecto al pecado de obstinación, que es similar al pecado de adivinación y de hechicería. Y sabe, aquel que es obstinado es que no quiere entender. El que no quiere entender es que teniendo ojos, teniendo oídos, no quiere oír, no quiere ver lo que Dios tiene para aquella vida. Quiere seguir con sus propios raciocinios, y sabe que esa persona no va a tener herencia. Va a ser parte, ¿cierto?, pero no va a tener herencia. Y aquí nosotros volvamos acá al capítulo 7 del libro de Apocalipsis, porque aquí claramente se nombra todas las tribus, pero nos sale aquí la tribu de Dan. Y esto nosotros lo vemos acá porque ellos, en su idolatría, en dejar a Dios, ellos perdieron aquella herencia. Pero bueno, Dios siempre tiene misericordia también. Y para ellos también con el tiempo había de ser una maravillosa redención para aquella tribu. Y nosotros la podemos ver aquí en el libro de Ezequiel, capítulo número 48. Ahí también está lo que se refiere a Adán con respecto también a esa redención maravillosa de aquella tribu. Bueno, quiero dejarle hasta ahí con respecto a esto. Y claramente
volvamos a los 144.000 sellados, son de todas las tribus de los hijos de Israel. No tiene mayor interpretación, no hay que buscarle múltiples conjeturas, ni tampoco hipótesis. Hay gente que a veces dice, esto no, si son los 144.000 sellados son de tal religión, o empiezan a hacer otro tipo de argumento. No, yo me quedo con esto. ¿Sabes? La mejor hermenéutica para entender el Apocalipsis es lo que dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a una iglesia, a las iglesias. Eso ya lo explicamos ya en los videos pasados. Así que bueno, dicho esto, vámonos con lo que continúa, que es la multitud vestida de ropas blancas. ¿Ya? Vamos a ir al versículo número 9, y aquí sigue diciendo acá Juan describiendo, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. A ver si dice gran multitud, no era una multitud pequeña, sino que una gran multitud, la cual nadie podía contar. Tiene que haber sido muy grande, porque no hubo quien la contara ahí, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Bueno, esa multitud, en la cual es tan grande aquella multitud, dice aquí que era incontable. Seguramente vas a ser tú y yo. Todos nosotros vamos a estar ahí clamando y exaltando al Cordero de Dios. Y estaban alrededor del trono los ancianos, los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes. Recuerden que esos seres vivientes se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esos seres vivientes representan la plenitud del Espíritu Santo, ¿cierto? Con sus ojos por delante y por detrás. Esos seres vivientes y esos 24 ancianos se postraban. Qué tremendo es esto, mis hermanos. Diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. No quisiera pasar esto tan rápido, se lo voy a leer nuevamente. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos amén. Así es, porque de Él es todo esto. Entonces, en medio de todo esto, uno de los ancianos que estaba ahí habló, o sea, se refiere Juan, que este anciano le habló a él diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, se refiere en medio de esa tremenda multitud. Y aquí vamos a entender lo que continúa más acá abajo, porque en medio de esa multitud había un grupo muy especial. Y dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Entonces Juan dice: yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este texto también es muy clave poder interpretarlo correctamente. Porque hay personas que dicen: bueno, entonces claramente la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y no es así, mis hermanos. No es así. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia vamos a ver lo que son los principios de dolores. Y tal vez en alguna medida la iglesia, bueno, este tema del anticristo, el espíritu del anticristo, de hecho, ya está desde la iglesia, cierto, primitiva, que empezó a manifestarse el espíritu del anticristo.
Y claramente el anticristo después se va a hacer en una forma visible, si es que ya tal vez no lo está haciendo y a lo mejor, cierto, no nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy. Pero fíjense que cuando venga la real manifestación del anticristo y cuando ya empiece a surgir esto progresivamente, entonces ahí nosotros como iglesia seremos arrebatados. Entonces la iglesia va a ser guardada. Pero entonces aquí dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Saben? Aquí yo le quiero explicar esto porque para que podamos entender la pregunta que recién le hacía. Entonces, ¿quiénes son los que han salido de la gran tribulación? Pero ¿quiénes salieron de la gran tribulación? O sea, la pregunta acá, entonces, ¿quiénes salieron de la gran tribulación? Si no es la iglesia, ¿quiénes son? Entonces dice, son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y para esto quiero llevarle, primeramente para entender bien esto, vamos a ir al capítulo número 6, porque aquí hay que entender para que después podamos llegar a la conclusión, y usted ahí le va a quedar muy claro este punto. Capítulo número 6, vamos a ir al quinto sello. Versículo número 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, nos referimos cuando se abre el quinto sello, Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pongan atención a esto. Hay gente que ha muerto por la palabra de Dios y por el testimonio, por guardar y ser fiel en su testimonio para con Dios. ¿Se recuerdan ustedes de Juan Hus, antes de Martín Lutero? Bueno, el mismo Martín Lutero también. Y tanta gente que guardaron testimonio. Otros fueron muertos, ¿cierto? Como mártires quemados en la hoguera, me refiero a Juan Hus. Me refiero también a tantos mártires, misioneros, predicadores, que por ir a diferentes aldeas, ciudades, naciones, muchos de ellos fueron también por la misma gente, ¿cierto? Como caníbales, ¿cierto? Los caníbales se los comieron a ellos. Tanta historia, testimonio. Lo que fue, ¿cierto? La persecución de Nerón también a la iglesia. Cómo hacían antorchas humanas con los cristianos por guardar su testimonio, por la palabra del Señor. Los circos romanos. Y nosotros empezamos a ver a lo largo de toda la historia del primer mártir, que fue Jacobo. ¿Se recuerdan ustedes? Nos habla la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos. Entonces, todas aquellas personas que habían muerto por causa de la palabra, por eso cuando se abre este sexto sello, entonces dice, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, y sabemos que esa sangre de aquellos mártires, ¿sabe? Hace poquitos días atrás nosotros tuvimos también aquí en Chile un hermano carabinero. ¿Te recuerdas tú, mi querida esposa? No me recuerdo el nombre en este momento, pero de la sexta región, y que también por el cumplimiento del deber, ¿cierto? Y de sus funciones, bueno, tuvo que ofrendar su vida. Y fíjese que también esa sangre, como la de muchas personas, claman a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero sabes, el Señor se reserva todo eso. Y veámosla. Dice, y se les dieron vestiduras blancas. Y aquí pongan atención, porque en el capítulo 7 dice que cuando el anciano le pregunta a Juan y le dice, ¿y esto de vestiduras blancas? Entonces claramente se refiere una parte a ellos. Una parte, porque ahí vamos a ver lo que continúa, quién completa la otra parte. Entonces, y se les dieron vestiduras blancas y se les
dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara. Pongan atención a esto. Aquí está, vamos armando la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ese número tenía que completarse y tenían que ser muertos como ellos. Entonces ese número se iba a completar y tenía que completarse. Y por eso que cuando se completa esto, no es aquí en el capítulo 6, sino es acá en el capítulo número 7, cuando esto ya se completó. Y claramente nosotros lo vemos acá volviendo entonces para completar, cuando ya se completa esto, entonces dice, son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aún en ese periodo de tribulación, aún en ese periodo donde la iglesia del Señor está arriba, pero habrá quedado gente aquí en esta tierra y que también el Señor va a escoger. Este es un punto como un poco controversial, pero sabe que el Señor, por eso que es tan interesante esto que dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, ya no es porque hayan permanecido, perseverado en una iglesia. No es porque a lo mejor hayan sido personas, miembros, sino que ahora estas personas literalmente han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es lo que dice acá la palabra. Y aquí nosotros podemos entender la gran misericordia del Señor. Como el Señor también, dentro de todos estos 144.000 sellados que eran de las tribus de Israel, también hay otros grupos que son los que murieron por causa de la palabra y guardando su testimonio. Pero para completar todo esto también hay un grupo de personas que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y dice, y estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa es la interpretación correcta de esto. Bueno, vamos al versículo número 15. Antes de pasar al versículo número 15, entonces yo quiero despejar algunas dudas con esto, porque alguien me podrá decir, pastor, entonces, si es que yo a lo mejor ahora viniera el Señor por su iglesia y no me voy, tal vez voy a poder tener otra oportunidad. ¿Sabe, mi hermano, lo que quiero decirte? Que no seas porfiado, que no seas obstinado. ¿Sabe? La oportunidad es ahora, no es mañana. No busques ciertos subterfugios ni vivir una vida llena de concupiscencia tratando de agradarte a ti mismo, porque claramente yo te digo, si tú vives esa vida, ¿sabes? Y no le das lugar al Espíritu Santo, tú en vez de alcanzar salvación, vas a ser parte de aquellos que van a ser parte de la ira de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué pasar todo eso si ahora puedes vivir la plenitud de Cristo? Puedes gozarte con los santos, con los escogidos del Señor. Entonces, no le busquemos más la quinta pata al gato, sino que ven a Cristo, corre a Cristo, para que tu vida empiece a ser distinta y diferente. Amén. Cerrando todo eso, vamos al versículo número 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Bueno, donde en el capítulo 6 los vemos cuando se abre el quinto sello, estaban ahí bajo el altar, ¿cierto? Pero ahora estos que ya se completó el número, ¿cierto? Dice, pero estos están delante del trono de Dios. Y qué tremendo es esto, porque todo ese martirio, toda aquella sangre, ¿cierto? Que clamaba y que ahora el Señor los coloca como en lugar de honra porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno.
como fue en algún momento, que por llevar la palabra tuvieron que sufrir las inclemencias del tiempo, hambre y tantas cosas, pero ahora nada de eso iba a pasar. Porque el Cordero que está en medio del trono, y aquí se refiere a Jesucristo, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué gran promesa para todos aquellos que han partido en los brazos del Señor. ¿Sabe? A mí me encanta esto. Yo me recuerdo cuando falleció mi mamá en el año 2013. Y me recuerdo que yo estaba con mucha pena, con mucha tristeza. Uno es cristiano, ¿cierto? Uno tiene una fe, pero también nosotros tenemos sentimiento, y cuando parte un ser querido, uno también a veces viene una angustia. Pero, ¿sabe? Me recuerdo que esta palabra me fortaleció. Y después cuando partió mi padre el año 2019. Y el Señor me hacía entender que ahora Jesucristo, el Cordero, en medio del trono, los pastoreará. O sea, ellos están siendo pastoreados por el pastor de los pastores. Dice, y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire qué tremenda promesa es la que tenemos nosotros con los que han partido. Y si tú un día también partes, si tú también dejas esta tierra, por supuesto guardando el testimonio para con Dios, y si es necesario también ofrendar tu vida al Señor, me refiero por la causa del Señor, no escatimar tu vida si así fuera necesario. ¿Sabe? El Señor dice que va a enjugar toda lágrima y seremos pastoreados por el mismo Señor Jesucristo. Qué tremendo es eso, amados hermanos. Espero que esta palabra te haya traído esperanza, que seas de aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que seas de aquellos que ahora, en este tiempo, puedan servir al Señor y puedan prepararse para su inminente venida. Espero que esta palabra los prepare a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por este capítulo número 7, la bendición de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que tu Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre, porque nuestro oído está atento para poder escuchar tu voz, nuestros ojos para poder ver, Dios mío, tu santidad, nuestra boca para poder ser usada por ti, nuestros pies, Señor, para transitar por este evangelio bendito y hermoso, y nuestro, Señor, nuestro corazón, nuestros lomos, ceñidos con la verdad de tu palabra. Gracias, Padre. Tu bendición sea sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos en el próximo video con el capítulo número 8.